¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en vivo y en directo acá. Les agradezco enormemente su preferencia aquí en nuestro canal. Mi nombre es Percy Salina. Esto es Punto y Coma para poder conversar y analizar lo que viene sucediendo en nuestro país. El tema de la semana sigue siendo este juicio mediático que se está haciendo al señor Martín Vizcarra, donde su mejor amigo, su partner, su socio de negocios, el exministro y compañero desde el gobierno regional, lo terminó echando y confesando algunas coimas que tenían con Obrainsa. Así es que, ¿qué se viene más adelante para él? Hay que conversarlo, discutirlo con nuestros analistas políticos. Y hoy tengo el gusto y el honor de poder tenerlo vía Zoom al expresidente Manuel Merino, con quien vamos a poder conversar de esto y varios temas más. Presidente, muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Percy? En primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en tu programa Punto y Coma y poder compartir en esta oportunidad efectivamente las diversas situaciones que se vienen dando en el país, especialmente en el ámbito de los procesos que se encuentran en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, juicios que vienen durmiendo el sueño de los justos o que han estado congelados por algunos años. Y en esta oportunidad, lógicamente, tratándose de un expresidente de la República, un personaje que lamentablemente le hizo tanto daño al país en el tema del manejo de la pandemia, que nos dio como resultado final más de 200.000 muertos. Creo que merece la mayor, digamos, oportunidad de poder dedicarle un espacio de tiempo sobre estos actos de investigación, donde sus principales, digamos, personajes que lo han acompañado en algunas acciones, desde que estaba como presidente regional de Moquegua y luego como ministro de Transportes en el gabinete. Me refiero al ex ministro de Agricultura, que dicho sea de paso es uno de los testigos protegidos y que ha Ajá. puesto en conocimiento público los más de 2.300.000 que recibió de coima, en el personaje denominado ya no el lagarto, sino el 2%. Porque La, la, recordemos, Según la portada de La República o La Razón, creo, o Perú 21, la lagartija. pero ahora hay que ponerle el nombre del 2%, porque si nosotros vemos la investigación que se viene haciendo sobre el tema de las empresas chinas, la Sí, denuncia es muy similar, también sí, es el sí, dos sí, por sí, ciento sí, sí. Y lo ocurrido en el hospital de Moquegua, lo ocurrido en Lomas de Hilo, también es 2%. O sea, parece que él ha aprendido una cifra numérica para poder coimear, que es la que hoy día de hoy lo tienen en el banquillo los acusados, a pesar que creo que hay una deficiencia en el Ministerio Público, porque Así Martín es. Vizcarra el día de hoy está llegando a Tumbes. O sea, tiene la libertad de pasearse Sí, por todo pues, el país sí, 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 sí. a pesar de estar inhabilitado. Le han quitado las restricciones. Ahora, con el tema del 2%, expresidente doctor Manuel Merino, en el Estado, y los que ya tenemos algunas canas, y usted un poquito más que yo, sabemos que los funcionarios, esos que están perpetuamente ahí, te pedían el 5%. Ahora Vizcarra ha instaurado el 2%. Claro, lo que pasa es que él seguramente en la distribución, él cogía la mayor parte y los otros seguramente lo distribuían con el resto de funcionarios de la Ujú. misma calaña de él. Por eso Sí. es que nosotros tenemos que exigir como peruanos una investigación profunda, porque creo que una de las razones eh, prioritarias en el tema de cuando me tocó asumir la función como presidente de la República era todo el contubernio que tenían ellos en la compra de las vacunas, todo el contubernio que tenían ellos en las empresas chinas, en la compra de las vacunas chinas, en el tema de las AFP, y en el debate del presupuesto nacional de la República que se iba a dar prácticamente en los 20 días siguientes. Entonces, esa secuencia es la desesperación que tuvieron ellos, que articuló con todos los socios de él Ujú. y que fueron los que hicieron pues que al final tengamos que poner un paso al costado por el bien del país, pero que hayamos puesto al descubierto y hayamos hecho la vacancia presidencial de un sujeto que le ha interesado primero él, segundo él y tercero él, sin interesarle la realidad de los hechos que acontecían en el Perú y de los muertos que dieron como resultado por millón de habitantes en un mal manejo de la pandemia, que Ujú. nosotros lo habíamos dicho ya desde el 1 de marzo. Después del 15 de marzo que asumimos funciones, empezamos a ver que había un mal manejo de la pandemia y lo fuimos diciendo a lo largo, digamos, de los acontecimientos que nos tocó como
Ahora, presidente del presidente, Congreso de la República. hay que resaltar algunas cosas importantes en la audiencia que se ha venido dando, que todo lo hemos podido ver a través de televisión. Primero, el detalle de las conversaciones de un nivel, sinceramente, de un sujeto que le importa muy poco la investidura que podía tener en este momento como gobernador regional de Moquegua, representando una región. Más interesado en que, por ejemplo, le consigan el vuelo para llegar a Lima, ir a las oficinas de Obrainsa y recibir su sobre de dinero. En el descaro, este sujeto ha dicho de que el sobre no tenía nada, o sea que te entregan un sobre vacío. Hay que ser bastante ingenuo que esa situación se haya sucedido así, o cuál es su opinión, presidente. Pero ¿qué puedes esperar de un personaje que es cara dura, de un personaje que es un mitómano, de un personaje que ha negado lo innegable? Recordemos que cuando sucedió el tema con Camayo, ¿qué dijo él? Que él no era, que era un personaje más gordo, que él no había estado. Y recordemos también los hechos que ocurrieron justamente con Odebrecht, cuando él estaba en el Brasil para la asunción del cargo del nuevo presidente de Brasil, abandonó prácticamente una situación de naturaleza para venir y enfrentarse en ese momento al fiscal de la nación, que no era de su entorno, Chávarri, digamos, ¿no? que en este caso el señor Chávarri. ¿Y qué es lo que permitió para él tener un manejo a través de la utilización que hizo del poder que tenía? Y prácticamente le dio un golpe de Estado al Ministerio Público para poner a la señora Zoraida Ábalos, que fue incondicional de él en todo momento, y que fue la que lo acompañó cuando fue vacado. Recordemos que la señora Ábalos, en lugar de buscar hacer una investigación veraz, eficiente, que realmente identifique a los responsables de los hechos que acontecieron en el año 2020, ¿qué es lo que hizo? Es perseguir al ministro del Interior de aquel entonces, perseguir al presidente del Consejo de Ministros y fundamentalmente perseguir al presidente de la República y utilizar a terceras personas para poner denuncias que le permitan a ella, pues, socavar, digamos, una investigación que debía haberla hecho de manera responsable, que hubiese comprometido al propio alcalde de Lima Metropolitana, que dijo que las cámaras no funcionaban donde mataron a estos jóvenes, Así, o que Inti hubiese Brian. comprometido al Partido Morado, que fueron los que dijeron que habían 41 desaparecidos y nunca hubo un solo desaparecido, todavía dando DNI de las personas que supuestamente habían estado en las marchas y que aparecían por Arequipa, que aparecían por Ayacucho, que aparecían por el Cusco. O sea, personas que ellos las habían identificado y que supuestamente o posiblemente habían marchado y que luego habían retornado a su lugar de origen. Pero no hubo una investigación de esa naturaleza, perdió el tema de fondo y lo que hizo fue buscar hacer responsable al presidente de la República de aquel entonces. Así Esos es. hechos creo que son los que ponen de cuerpo entero y que hacen una identificación como personas humanas que tenemos que ver de que el país en estos últimos años se ha venido manejando a diestra y siniestra a interés de personas que no merecen ni siquiera haber conducido el país y que están en procesos de investigación por actos de corrupción, que son los últimos presidentes de la República. El señor Martín Vizcarra se coludió con la señora Keiko Fujimori para hacer que renuncie el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y esas investigaciones nunca se hicieron al nivel que debían haberse hecho para saber quiénes fueron los personajes que hicieron esta negociación a escondidas de la ciudadanía para hacerse el poder, como lo logró en este caso el señor Vizcarra, y que salió libre de polvo y paja en las investigaciones que se hicieron en el aeropuerto de Chinchero. De Chinchero, claro. Que tenían serias irregularidades que debía haber sido inhabilitado por el Congreso, pero lograron hacer lo que ellos en buen romance querían hacer para seguir alimentándose, para seguir quitándonos los pocos recursos de todos los peruanos. Por eso el ministro Hernández, cuando identifica realmente su testimonio de la manera como fue utilizado, él también trabajó con el señor Vizcarra en el hospital de Moquegua. Sí, claro. De su empresa ATA. Ahora, pero a este exministro de Agricultura no lo eximen de los delitos, de los posibles delitos que hayan cometido, el tráfico de influencia, lavado de activos y todo esto. Creo que él está ahorita como colaborador eficaz, ¿verdad? Así es. Ok. Y bueno, ese día en el juicio se notaba la molestia, la incomodidad de Martín Vizcarra, que un personaje tan cercano a él, a su círculo privado, estuviera ahora como colaborador eficaz. El día 16 se va a presentar el gerente general de Obrainsa, quien es el que había soltado el dinero.
entiendo yo, según mis fuentes, él también es colaborador eficaz. Él no podría mentir y negar los hechos que se han ido relatando, porque el fiscal tiene toda una trazabilidad sobre los hechos cometidos sobre la coima de cuando él era gobernador regional. Efectivamente, Percy, a mí lo que me preocupa, y lo digo en más sano juicio, es en principio por qué este juicio que ha estado a la vista de tener los testigos protegidos, de tener las personas, digamos, que han hecho la identificación, que han sido los colaboradores eficaces, haya demorado 4 años prácticamente sin que se haya iniciado el proceso inicial del juicio como corresponde. Eso para mí es una preocupación. ¿Por qué? Porque debemos recordar de que la Junta Nacional de Justicia ha estado a diestra y siniestra en defensa del señor Vizcarra. Y hoy tenemos una nueva Junta Nacional de Justicia que va a asumir funciones el 1 de enero. ¿Será que eso ha motivado de que el señor Azabache adelante, digamos, este juicio que estaba demorando, digamos, más de la cuenta que debería corresponder y que estábamos ya en un proceso prácticamente de congelamiento de una investigación que la ciudadanía debe conocer, que el pueblo peruano debe saber y que los ciudadanos, digamos, de común, especialmente los jóvenes que se dejaron utilizar, la ciudadanía que nos tuvo un día a los hombres yendo a los mercados, otro día a las mujeres, burlándose de todos los peruanos, creo yo, en el proceso del manejo de la pandemia, donde él le puso un montón de trabas. Yo recuerdo justamente en un documento que yo hasta alcancé en un Consejo de Estado, donde yo claramente establecía la manera como se le tenía que ayudar a los agricultores, qué es lo que tenía que hacer el propio gobierno nacional en el tema de los reactivos, hacia dónde tenían que enfocarse. ¿Cómo era posible que los industriales querían proporcionar el oxígeno, pero por tener una resolución directorial que te daba una calidad de oxígeno que no daba la calificación al oxígeno industrial, teníamos que dejar que la ciudadanía... Recuerde que había un monopolio, una sola empresa tenía. Exactamente, una sola empresa tenía todo el manejo nacional y no abastecía. Ajá. A nosotros nos han abastecido los ecuatorianos. Es una vergüenza tener que decirlo que un país tan pequeño como Ecuador... Yo me acuerdo y recuerdo que cuando hablé con usted en plena pandemia en una entrevista, yo hablé con Roque Benavides. Él quería donar una planta de oxígeno a Arequipa y lamentablemente por ese decreto supremo no le aceptaban la planta. Y este presidente no quería cambiarlo. Exactamente, y recordemos que el Congreso aprobó una norma y él la observó. Sí. Y no solo eso, el Congreso anterior, el Congreso del que él dio el golpe de Estado que digamos, disolvió, ese Congreso hizo una aprobación de una norma en salud, especialmente en medicamentos, que iba a permitir tener habilitadas las farmacias para este proceso que se nos venía ya encima, que era de conocimiento internacional, que había una pandemia que ya estaba golpeando a la China, que ya estaba golpeando a los países de Europa, y que estaba posiblemente llegando a Sudamérica, y sin embargo él esa norma la observó. O sea, ¿por qué? Porque habían otros intereses. A él no le interesaba sino llenarse los bolsillos al margen de la cantidad de muertos que originó la pandemia y que puso al Perú en el primer lugar por millón de habitantes. Esos hechos yo creo que son investigaciones que se deben venir y que yo espero que el Ministerio Público, que el Poder Judicial agilice esos procesos. No es posible que tengamos procesos de investigación a las más altas investiduras que recién estén en proceso de investigación. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público? ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Justicia que tarda no es justicia. Así es, estamos de acuerdo. Y la protección de la corrupción que tenemos en el país obedece nada más y nada menos a ese retardo de la justicia. Tenemos que pedir un cambio estructural y creo que ese cambio estructural está en las manos de nosotros los peruanos. Por eso yo vuelvo a repetir, Percy, y lo digo en varias oportunidades. Mi partido político, que tiene problemas internos, que también hemos sido plagados por esos caviares, que hemos sido penetrados, pero que ya los estamos sacando, tiene la gran responsabilidad de hacer una limpieza para poder hacer una oferta electoral y que los peruanos empecemos a mirarlo como una oportunidad. Un partido que ha tenido siempre dignidad, un partido que ha sido decente, que ha tenido ética, que ha tenido moral, y que eso es lo que el día de hoy necesitamos para recuperar la confianza de los más de 30 millones de peruanos. Totalmente de acuerdo. Presidente, quiero aprovechar para pasar a otro tema que también es importante, que es de la presidenta Dina Boluarte. Hoy está en cuestionamiento la presidenta Dina Boluarte, primero con los Guayquis, los Rolex, el cofre y ahora el tema de la cirugía. Ella ha propuesto este tema de pena de muerte para violadores de menores de edad, a pesar que en la Constitución hay ciertos candados. Se está debilitando la figura presidencial, en este caso Dina Boluarte,
porque la izquierda está tratando de armar un esquema para poder vacarla a Dina Boluarte, pero en el Congreso todos sabemos porque son cuestión de votos. Y hoy no, ni la izquierda ni la derecha tienen los votos para tomar una decisión. Bueno, pues el tema de la señora Dina, pues lamentablemente ella sola se petardea. Ella sola digamos, se socava su propia institución presidencial y lamentablemente los hechos de estos acontecimientos que tú acabas de mencionar, y a eso tenemos que agregar las propias declaraciones de ministros que son nefastas, como el ministro Norman Quero, ministro de Educación, que ha tildado de ratas inmunes a aquellas personas que por derecho propio marcharon de repente y sufrieron consecuencias de esas marchas con la pérdida de las vidas humanas, a esas familias que se les tiene que respetar, pues lamentablemente son la única manera que pretenden desviarnos de la visión de los peruanos en una ineptitud que viene teniendo el propio Parlamento Nacional por quererse mantener hasta el año 2026 impunes. Lo lamentable y lo penoso sería que en estas circunstancias donde lamentablemente el Partido de Fuerza Popular, Alianza por el Progreso y Perú Libre han hecho un contubernio para mantener a la señora Dina Boluarte, estoy seguro que después de julio del año 2025 empezarán los petardos para poderla destituir, porque ellos de lo que han querido a toda costa llegar al 2026 sin interesarles cómo nos desgastemos los peruanos, que solamente entremos, digamos, en un manejo en automático, ya no ni siquiera en automático, sino en un contubernio donde los ministros, los viceministros, los altos funcionarios sean de todas las sangres. Cuando me refiero a todas las sangres, que tengan pues gente allegada a Vizcarra, gente allegada al Partido Morado, gente allegada a Fuerza Popular, gente allegada a Alianza por el Progreso. ¿Y eso qué significa? Que es una repartija, que lamentablemente ni siquiera escogemos las mejores personas. Creo que la señora tiene la gran oportunidad en este momento todavía de hacer un cambio, digamos, de manejo del Estado y hacer un refrescamiento de un cambio de ministro. No es la totalidad, pero al menos los ministros que no lo están siendo funcionales, ministros como el propio ministro de Educación, que le está haciendo un tremendo daño, y que creo yo eso le refrescaría y le ayudaría a que culmine hasta el año 2026 en mejor condición para los más de 30 millones de peruanos. Pero presidente, hoy por hoy, ¿cuánto daño se le ha hecho a la institucionalidad de la presidenta de la República? Porque desde Pedro Castillo, Sagasti, y cuando no lo dejaron trabajar usted, los medios de prensa se alineado a Martín Vizcarra, recuerdo yo, usted no tenía ni una hora de haber juramentado. ¿Dónde está su gabinete? ¿Dónde está el gabinete? Tuvieron 24 horas, disculpando el término, reventando el noticiero, cambiando programación, exigiéndole a usted. Ni tenía 24 horas de haber juramentado, exigiendo un gabinete. Y Vizcarra nombra a un primer ministro y se pasó como 4 días en un gabinete y nadie le dijo nada. ¿Recuerda usted eso? Efectivamente, igual ha pasado con el resto de presidentes. El tema con nosotros era que ellos no tenían ningún acceso al manejo que tienen con estos gobiernos débiles, con estos gobiernos que hacen repartija del Estado, con estos gobiernos que les interesa un pepino, la mejora especialmente de la clase media, de la clase baja y de las mejores condiciones de vida que necesitamos todos los peruanos y de poder solucionar los grandes problemas que no son insolucionables, como es el tema de la minería ilegal, de la minería informal. Yo creo que lo que hay que ponerle es un poco de punche para poder dar solución a estos problemas y sobre eso es donde tenemos que trabajar de manera responsable. Creo yo que el Perú es más grande que su problema, pero yo lamento realmente de que los movimientos, los partidos políticos no estén en la línea de realmente lo que queremos todos los peruanos, en la línea que deberíamos estar para poder salir de esta crisis que nos encontramos y que lamentablemente los intereses particulares, individuales de cada uno de ellos sean los que primen por encima del interés del país. El país tiene una gran oportunidad, pero no estamos en las condiciones. Esta reciente inauguración del puerto de Chancay no es definitivamente una solución económica para los peruanos si es que no estamos preparados. Y ahí no estamos visualizando qué hacer de manera inmediata para poder generar mejores condiciones de oportunidad para los peruanos, especialmente para la clase media y la clase media baja. Los que están por encima de ellos sí están en otra condición y creo que eso hay que analizarlo, a esa línea
nos queda la responsabilidad como políticos Ujú. que realmente queremos un cambio estructural en el país, que tenemos que comentar de esa forma. Así los medios de comunicación de señal abierta nos tengan mediáticamente vetados. Así es. Así los medios de interés privado nos tengan vetados, pero creo que en medios como el tuyo, que nos da la oportunidad, lo que hay es que difundir para que la ciudadanía pueda entender y pueda comprender que habemos ciudadanos, que habemos peruanos, que habemos personas que realmente queremos un cambio y que esa juventud que está culminando su carrera profesional con el esfuerzo de sus padres de hacer una maestría, de hacer un doctorado, de hacer un diplomado, tengan oportunidad de un trabajo digno en una mejor condición de vida. Y hacia Ajá. eso hay que buscar para tener un Perú con mejor oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Menino. Nosotros le agradecemos siempre esa disposición que tiene para darnos esa oportunidad para conversar de estos temas. Espero verlo antes de Navidad para poder saludarlo y tenerlo aquí en el sede de televisión. Que tenga un estupendo día, doctor Merino. Gracias, Percy. Un abrazo desde Tumbes. Que Dios me lo bendiga y adelante siempre. Adelante, gracias. Bueno, regresamos tras la pausa con el doctor Martín Manco. Primero yo solo. Muy bien, ya estamos de regreso. Hemos estado conversando con el expresidente
Manuel Merino, desde Tumbes, analizando esta situación de la lagartija, ahora ya no se llama lagarto, sino lagartija Martín Vizcarra, en este juicio que viene siguiendo por el tema de Moquegua, cuando él era presidente regional. Muy bien, ahora estamos con el doctor Martín Manco, abogado penalista, litigante y analista político, con quien vamos a hablar. Martín, ¿cómo estás? ¿Estás en el Miami peruano o estás aquí en Lima? ¿Cómo está, mi querido Percy? Un saludo a tu público. No, estoy acá en Lima, estoy Qué bueno, qué bueno. ya más en esta desértica ciudad. Ajá, muy Pero bien. sí, estamos más acá. La desordenada Lima. Bueno, Martín, mira, vamos a hablar contigo. Tú tienes experiencia en el tema de litigios. La presentación de Martín Vizcarra en este juicio que se sigue a él por el tema de Moquegua, la presentación que dio su socio, su amigo más cercano, el ex ministro de Agricultura, donde confirma las coimas que se le da y el cinismo de esta, ya no le dicen lagarto, sino lagartija, porque sinceramente hay que ser cara dura, porque sale de la corte y dice de que los testigos están confabulando para perjudicarlo. ¿Cuál es su análisis de esta lagartija que está siguiendo un juicio? Bueno, definitivamente estamos ante, como diríamos, a nivel del derecho, estamos ante los colaboradores eficaces. Entonces, muchos de ellos han tenido una participación con el presidente Vizcarra. Y esa participación estamos teniendo, pues, estas declaraciones de quienes trabajaron en su entorno. Y por eso es que podemos saber qué es lo que estaba pasando en el entorno del expresidente, cuando era presidente regional, o gobernador regional, mejor dicho. Porque toda esta investigación está basada en su época que era gobernador regional, ¿no? Sí. Todavía no han escarbado la etapa cuando era presidente. Ahorita estamos por esa línea, ¿no? Ahora, todavía está en etapa de juzgamiento. Todavía no podemos decir si sea o no culpable, porque al final la decisión va determinada a dos cosas. Que el fiscal tenga los elementos de convicción manifiestamente evidentes con relación al señor Martín Vizcarra, y la defensa del señor Martín Vizcarra pues demuestre si hay presunción de inocencia o no, ¿no? Sobre todo en el caso del fiscal tendría que demostrar que no hay presunción de inocencia y que en todo caso hay responsabilidad. Entonces, de acuerdo al manejo que se vaya a dar en un juicio, en este juicio oral que se le está haciendo al señor Vizcarra, y hasta donde yo tengo entendido, el señor Vizcarra ahorita está teniendo prácticamente una amplia libertad, todavía ni siquiera tiene una orden de captura, ni siquiera tiene una orden de arresto Sí, le han formal. levantado las medidas restrictivas. Las medidas restrictivas le han podido haber levantado, pero formalmente no está teniendo un ingreso hacia un penal, o sea, como una prisión preventiva que podría haberse dado. Entonces, yo creo que ahí también tendrían que el Ministerio del Interior tomarle bastante atención, porque él a veces se desplaza, veo ahí que se desplaza con tanta tranquilidad, y eso se ha sido observado por otros medios de comunicación también, ¿no? Ahora, con relación a lo que haya dicho, pues, a quien trabajó con él en su momento, hay que tomarlo de varios puntos, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad? No estoy defendiendo al señor Vizcarra, pero hay que tener cuidado en lo que a veces decimos, ¿no? Porque a veces se puede decir, sí, este personaje dijo esto, entonces sí, el señor Vizcarra es un corrupto porque se llevaba la plata a manos llenas. Entonces, el fiscal tiene que demostrar que efectivamente se dio toda esa situación para llegar a una sentencia efectiva. Es decir, que el fiscal, con todos los elementos de convicción que tiene, pueda generar una acusación tan convincente de que el juzgador vaya a terminar en una sentencia contra el señor Vizcarra. Entonces, a eso es lo que se busca, ¿no? Pero Entonces, los elementos expuestos, por ejemplo, por el exministro, que él ha sido testigo de parte, y él afirma que se entregó unos sobres con dinero. Después el otro señor
que fue a cobrar unos cheques de 400.000 soles y lo entregó al gerente general de Obrainsa. ¿Cómo se ve? Y el 16 se presenta el gerente general y él no puede mentir ahí. Claro, lo que pasa es que, como se dice, a ver, eh, unas son de cal, otras cosas son de arena, y hay que tener cuidado porque, como diría algunos, la bruja está en los detalles, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, hay gente que ha señalado y ha manifestado, sí, yo le di tal día, tal hora, tiene que ser corroborado. El Sí, Ministerio claro. Público tiene que corroborar en su acusación. ¿Me entiendes? O sea, no solamente es que el testigo lo diga, sino que sea corroborable. Porque el testigo puede decir muchas cosas, pero si no es corroborable, entonces el testimonio de ese testigo, quien se haya acogido a una colaboración eficaz, queda descartado. Entonces, tiene que haber evidencia, fecha, hora, en qué momento, en qué circunstancias se le entregó, cómo se le entregó, ¿no? El señor Vizcarra tendría que decir, no, yo nunca recibí nada, de repente, vale, eso lo va a ser su argumento de defensa también, ¿no? Yo nunca recibí nada. Entonces, entre el dicho de uno y el dicho del otro, tendríamos que ver cuántos testigos corroboran el mismo hecho. Y Ujú. las personas que dicen que de haberle entregado para que se le entregue a Vizcarra, tendrían que demostrar que efectivamente ese dinero fue destinado para el señor Vizcarra. Todo eso, obviamente el Ministerio Público ya lo está probando, ya lo está señalando, ya lo está indicando, ya lo ha investigado. Entiendo que cuando lo presente como elemento o lo está presentando como elementos de comisión a estos testigos, sea claramente y manifiestamente clave para que se consiga una sentencia condenatoria contra el señor Martín Vizcarra, porque si no, Ujú. al final de cuentas, podemos tener todo lo que diga en los medios de comunicación y al final salgan diciendo perdón, el juzgado o el magistrado que esté viendo el caso va a terminar diciendo, bueno, no se ha roto o no se ha destruido la presunción de inocencia y el señor de repente no sabía nada, ¿no? No Ujú. vengan con esa idea. Entonces, la esencia de lo que se busca en un proceso, en un juicio oral, es demostrar, el Ministerio Público demostrar la responsabilidad Ah, penal del señor Martín Vizcarra, ¿no? Martín, pero lo expuesto hasta el día de hoy en el juicio, en el avance del juicio, son evidencias cercanas, pero no contundentes todavía, porque el Ministerio Público tiene que probar la trazabilidad de todos estos hechos horas expuestos, como por ejemplo, de dónde salió la fuente del dinero, quién la recogió, porque eso ha sido a nivel de un sistema bancario, a dónde llegó el señor Martín Vizcarra, si recibió de la plata, ha tenido que bancarizarla o si la tiene en buen recaudo, porque claro, él como presidente de la República o expresidente o funcionario público va y deposita 400.000 soles en su cuenta, lo primero que la unidad de investigación financiera va a decir, ¿de dónde proviene ese dinero, señor? Efectivamente, puede que ni siquiera lo haya bancarizado, entonces lo haya redistribuido, y eso hablamos de lavado de activos o lavado de dinero. Entonces, ¿cómo ha hecho esos lavados? Entonces, tendría que, por eso que las investigaciones a nivel del Ministerio Público en este tipo de casos tan complicados es que se extienden en el tiempo, ¿no? A fin de poder encontrar todas las líneas que converjan al señor Vizcarra. Uh -huh. Es lo que está buscando seguro el Ministerio Público dentro de su investigación y por eso la importancia de los testigos para poder encontrar por dónde es que ha fluido ese dinero, porque normalmente una persona que hace este tipo de cosas, no lo digamos a nivel del señor Vizcarra para que no diga que ya lo estamos acusando sin que todavía haya sido sentenciado, es que por eso hay que tener bastante cuidado qué es lo que decimos y cómo lo decimos para Así evitar es, problemas, ¿no? así es. Entonces, como todavía estamos en juicio oral, todavía no hay una sentencia definida para decir el sentenciado, ¿no? Entonces, el sentenciado todavía no está sentenciado, está como imputado, nada más de un delito. Entonces, los testigos lo único que nos van a señalar es cómo ha fluido ese dinero, ¿no? Y luego, si ha habido bancarización, por qué medio se bancarizó y hacia quiénes o quién se distribuyó. Porque de repente el señor Vizcarra técnicamente nunca recibió el dinero. Uh -huh. Aunque lo haya sabido, técnicamente no haya recibido el dinero, pero sí a través de otros medios, Ahora, testaferros, amigos, parientes, etcétera, pero ¿qué etcétera. pasaría el 16?
en un supuesto, el gerente general de Obrainsa dice, yo personalmente en un sobre le entregué a Martín Vizcarra 400 y 600 mil soles. ¿Qué pasaría ahí? Es importante la declaración de testigo, corroborable, fecha, hora, Uh-huh. en qué Detalles circunstancias. concretos. Exacto. Detalles, no solamente decir, yo le entregué un sobre al señor Percy, sí, pero ¿qué día le entregué el sobre al señor Percy? ¿En qué circunstancias se lo entregué? ¿A qué hora se lo entregué? Se le entregó, ¿no? ¿Bajo pedido de qué? ¿Hay algún mail que me está diciendo, requiriendo, oye hermano, ¿cuándo me vas a entregar los 400 y tantos mil soles? Yo no es que estoy apoyando al señor Vizcarra, no se Ajá. vaya a pensar así, sino No, hay no, que ser no es objetivos en como ese el audio aspecto. que de Toledo, oye compadre, medio borrachín, ¿no? Claro, Y mi exacto, saldo, y mi saldo. exacto, Claro. ¿no? Entonces, como buen lagarto, o buena serpiente que se escurre, al Pero parecer ha tratado de borrar las huellas. Entonces, ahora, para eso está el Ministerio Público, ¿no? este, eh, todavía esta es la parte de la exposición de la parte acusadora que es la fiscalía. Falta el interrogatorio de la parte acusadora que es el abogado de Martín Vizcarra que interrogue a los testigos que están ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es cuando se examina, eso se llama examinar a los testigos, se examinan a los testigos, lo hace el Ministerio Público primero, y luego el abogado defensor del inculpado, o pasa también ¿cómo se llama? Al actor civil, pasan a ser examinados estos testigos a fin de que su declaración pueda llegar al objetivo, ¿no? Tanto en el caso del Ministerio Público, es decir, llegar a demostrar la responsabilidad penal de a quien que se le acusa un delito, como del abogado defensor de buscar, eh, examinando al testigo, de que ese testimonio no es creíble y que ese testimonio no se puede acreditar con los hechos. Ujú. Entonces, es lo que va a buscar la defensa del señor Martí Vizcarra, es decir, desacreditar a los testigos de una u otra Exacto, forma. exacto. Ahora, lo Y escuché en algún buscando posiciones momento, contradictorias, ¿no? lo escuché al abogado en algún momento donde exponía, o sea, tratando de desacreditar al testigo, en este caso al exministro, diciendo si él fue testigo supuestamente de una entrega de dinero, él también es partícipe de un hecho delictivo. ¿Y cómo creerle a una persona que ha cometido un delito? A ver, él está en una condición de colaborador eficaz, ha reconocido su actuación al margen de la ley y como parte del acuerdo es decir la verdad y dar detalle del mismo. Entonces el abogado está tratando de desacreditar al mensajero. Es que esa es la posición de la defensa, o sea, nos guste o no, la defensa del inculpado busca siempre desacreditar al testigo, no busca el apoyo del testigo, salvo que hay algunas respuestas del testigo que le sirva en su defensa y para de esta forma sustentar la teoría del caso de defensa, en este caso del señor Vizcarra. Uh-huh. Entonces, con algunas contradicciones que tenga el testigo, ¿no? Entonces, algunos abogados buscan en estos juicios, cuando se examina al testigo, o en este caso al colaborador eficaz, es buscar desacreditar al colaborador eficaz y desacreditar el testimonio. Por eso que siempre lo que se busca es que dé detalles, ¿no? Si puede demostrar o no puede demostrar que efectivamente conversó, habló, le entregó. Entonces, muchas veces caemos en eso de que no puedo demostrarlo. Entonces, ahí es donde el juzgador tiene que aplicar el criterio discrecional para analizar esta Uh-huh. situación, es Uh-huh. decir, en base a la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. Así es. Ahora, Martín, vamos a pasar a otro personaje que es la señora Dina Boluarte. Se ha lanzado un salvavidas para distraer el tema sobre la discusión de el tema de la pena de muerte para violadores. Yo en la mañana muy temprano hablaba con Ángel Delgado, un abogado constitucionalista, y él me decía, la Carta Magna es clara, ahí hay ciertos candados en este tema, aparte de que el Perú es firmante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José. Entonces, habría que
o sea, a hoy es imposible el tema, ¿no? Habría que hacer muchos procedimientos. A mí más me parece que este tema es un elemento para distraernos del tema fundamental de esta operación que se ha hecho de la rinoplastía. No sé cómo lo ves tú. Claro, comparto lo que dice el colega, ¿no? Comparto la indignación de la familia de esta niña, de esta niñita de 12 años, que creo que todo nos ha conmovido. Lo que sí me llama la atención, y no es con ánimo de echar fuego y nada, pero la mamá, yo lo que he escuchado, la mamá refiere, y ahí ya toco el tema de lo que tú me estás pidiendo, pero yo simplemente haciendo una reflexión, ¿no? La mamá refiere de que se había peleado con la niñita y la niñita se fue de la casa Ujú. y eran horas de la noche. No es que le esté echando la culpa a la mamá, pero yo como padre, que tengo una hija de 10 años y otra hija de ya cumplir 18 años, yo me pregunto, yo como padre o madre, ¿voy a permitir que mi hija de 12 años, a mí sí me haya peleado, se vaya de la casa a esa hora de la noche? No, Partiendo por ese imposible. tema, ¿no? Sí. Imposible, ¿no? Imposible. A eso es lo que voy, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu deber de cuidado como mamá? No estoy diciendo que ella sea culpable de lo que Ujú. haya pasado, porque realmente es un hecho lamentable, pero eso también nos hace reflexionar a todos los padres de que tenemos que tener autoridad sobre los hijos. O sea, ¿cómo voy a permitir que mi hija de 12 años se vaya? Ahora, volviendo al tema de la pena de muerte, efectivamente la Constitución tiene un montón de candados. Ujú. El Perú ha firmado varios acuerdos internacionales y pactos internacionales sobre el tema. Ujú. Tendríamos que denunciarlos y retirarnos del pacto de San José. Ahora, solamente para el tema de violadores de menores de edad, en este caso el caso de la niñita que nos está llamando la atención, o también sería para sicarios, para criminales que matan niños o que asesinan niños o personas indiscriminadamente, como lo que ha pasado también el día de ayer, que mataron a uno que hacía servicio, creo que de, de taxi y terminaron matando también a una colega. Entonces, eh, y también para feminicidas, o sea, solamente para el caso específico de violador, o también vamos a extenderlo para sicarios, asesinos, homicidas, feminicidas, ¿no? Entonces, habría que verlo. Ahora también hay que tomar las cosas como a un colega también le escuché, ¿no? Y si la persona que dice que ha sido violentada sexualmente está mintiendo, pues también hay que considerar que puede que esté mintiendo por algún interés, algún problema, no que no quieren que los papás le llamen la atención, etcétera, etcétera. Entonces, también nos vamos por ese otro lado. Entonces, yo creo que en los casos, por eso debería agregar que en los casos de flagrancia, podría aplicarse esa idea de una pena de muerte. Es decir, cuando al sujeto activo está cometiendo el delito específicamente, ¿no? Entonces, yo creo que en esos casos sí. Ahora, esa es mi opinión personal. Ahora, Ahora, vamos al tema coyuntural. exacto, exacto. El tema coyuntural. ¿Estoy utilizando este tema particular para el tema coyuntural? Yo creo Ujú. que sí. Sí. O sea, como cortina de humo, sí. Porque Ujú. sabe la presidenta y su entorno que este es un tema tan controversial y que Ujú. va a distraer y llama la atención en distraer a las personas por lo que la presidenta está haciendo o esté realizando, entre ellos su operación de nariz, ¿no? Sí. Que también habría que analizarlo desde varios puntos de vista. Si se lo hubiera hecho de madrugada, en su hora de descanso, su operación, yo creo que no pasaba nada. El Ujú. tema creo que lo ha hecho en una hora en la cual debería estar trabajando en su presencia y asistencia como presidenta de la República. Entonces yo creo de que ahí está lo controversial, ¿no? Y lo Bueno, que llama la atención. claramente andan buscando estos salvavidas para distraer el tema fundamental, ¿no? Esta alianza que hay entre un grupo de congresistas que la tienen en el cargo a Dina Boluarte al 2026. Por ejemplo, las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, ¿no? Que enciende otra vez la padera, sobre todo en la zona del sur, donde no los quieren a este gabinete ni a la presidenta. ¿No? Ni en Ayacucho, ni siquiera la presidenta puede ir al bicentenario de la Ujú. batalla de Ayacucho, donde se selló la independencia del Perú, donde su huayqui, el señor Ostomina, creo que se llama, Oscorima. Ostorima, perdón, fue prácticamente pifiado en plena presentación del Grupo 5. Entonces, definitivamente, el sur no la quiere la presidenta, ¿no?
pero lo que pasa es que sus asesores de la presidenta no la asesoran debidamente, ¿no? O sea, Ujú. lamentablemente, pues estas metidas de pata generan que se busquen cuestiones coyunturales, que busquen distraer a la población para distraer el tema de fondo, en este caso tan abiertamente que se ha estado publicitando, qué hacía la presidenta operándose y en esos momentos que estaba operando Ujú. el país quedó en el aire. Sí, sí. Y en parte sí, se tiene razón, un caso de Ujú. emergencia, un terremoto, un sismo, y la presidenta está todavía en proceso de terminar su operación. Entonces, ¿quién hubiera tomado las riendas del país en ese momento, ¿no? Sí, bueno, Entonces, esto necesita una amplia discusión desde el Congreso, establecer ciertos candados para esta figura donde ella se ha operado, ha estado ausente 12, 5, 3 horas. La Constitución no detalla ese tema. Han querido comparar con la posición que sucede en los Estados Unidos, donde un presidente se hizo una colonoscopía y estuvo 3 horas ausente y asumió la vicepresidencia. Pero es otra naturaleza, otro país. Hoy acá en el Perú tenemos lo que tenemos y es una constitución que no es la mejor, pero es posible hacer algunas enmiendas para mejorarla. Claramente, Martín, la situación de Pedro Castillo y Dina Boluarte es un escenario que no lo teníamos previsto, porque si el Jurado Nacional de Elecciones en su momento hubiese hecho su trabajo, señor Salas, que hoy ya no está, y hubiese impedido una lista que no tenía un segundo vicepresidente, hoy no estuviéramos en la situación que no tuviéramos un reemplazo para Dina Boluarte. efectivamente, lo que tú señalas es verdad, efectivamente, ¿no? Este, y acá cabe una acotación importante por la cual se debe modificar la Constitución. No olvidemos que la Constitución de Estados Unidos es de 1776, si mal no me equivoco, si no, rectifíqueme la fecha, pero es una Constitución que ha tenido muchas enmiendas. Sí, Yo claro. creo que la Constitución del 93 podría darse enmiendas. No olvidemos, y todo el mundo creo que olvida, que cuando el señor Vizcarra se vacunó, si bien es cierto, no estaba anestesiado, pero no sabíamos, según él ha dicho, de que él ha sido conejillo de India. Sí, placebo, le Entonces, ¿qué dieron hubiera pasado placebo, si dice. le hubieran placebo? ¿O qué pasa si como conejillo de Indias esa vacuna le hubiera generado un efecto Ah, adverso donde el presidente hubiera tenido que ausentarse un par de horas? Entonces, hubiéramos estado en la misma situación. Entonces, sí, sí. esta situación donde el presidente tenga que ausentarse y dada la circunstancia donde es el único presidente, ¿quién lo reemplazaría? Tendríamos que buscar la vía legal para que alguien, en las circunstancias que se ha dado, como el señor Vizcarra, que no tuvo vicepresidente, y la señora Boluarte, que no tiene vicepresidente, Pero, tenga Martín, que, pero en el caso de Martín Vizcarra, sí tenía una vicepresidenta que era Mercedes Arauz, pero ella renunció porque no quería ser parte del gobierno de exacto, Martín Vizcarra. así es. Entonces, por eso digo, pues, no, en esencia se quedó solo. O sea, porque la señora Arauz se fue a alinearse con el señor PPK. Dijo, no, si se va PPK me voy yo. Sí, Y también claro. Vizcarra dijo, también me voy yo. Y al final no se fue. Se terminó quedando. Entonces, esa circunstancia que se da a nivel del gobierno donde prácticamente el presidente de la República pasa a ser una sola persona y no tiene un reemplazo momentáneo, temporal, entonces ahí es donde tenemos que ver qué salida se le da. Por ejemplo, qué pasaría, Dios no quiera, que a la presidenta le dé un derrame cerebral, ¿no? ¿Qué es posible? Entonces, ¿Qué es tanta posible? presión, ¿qué es posible? ¿Qué es Sí, sí, posible? sí, sí, ¿Qué sí, es sí. posible? Entonces, ¿qué hacemos ahí? El país se queda sin gobierno un par de horas, un día, 2 días, hasta que el Congreso decía, no, hay que llamar al presidente del Congreso a investirlo como presidente de la República. Hay esa salida legal en la Constitución de la República. Todo eso se tiene que analizar. Yo creo que se debe poner una enmienda adecuada y en todo caso, pues, de repente el presidente del Congreso tenga que reemplazar las funciones del presidente de la República en caso de que el presidente sea unitario, ¿no? Y no tenga vicepresidente. Entonces, todas esas figuras tendríamos que sacarla a la luz en la Constitución para que pueda ser viable una constancia y Pero, permanencia Martín, en yo la insisto, institucionalidad y gobernabilidad.
Ajá. Yo insisto que la tarea principal la tiene que ser el jurado de las elecciones, que no permitir una plancha presidencial incompleta para no pasar lo que pasamos ahora. La norma electoral lo establece, sino que este Jurado Nacional de Elecciones, donde Salas lo presidía, establecía su criterio de conciencia y establecía qué era y qué no era apropiado. Eso en gran responsabilidad al Colegio de Abogados, que nunca fue capaz de poner al persona que tenía que completar esa junta, el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, en esas circunstancias sí podemos señalar un tema importante de falencias en el Jurado Nacional de Elecciones, Ujú. pero no olvidemos de que quienes dan la fuerza del poder de cada órgano del Estado, o sea, de nuestros tres poderes del Estado, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, lo da la Constitución. Sí, sí, Entonces, claro, claro. el tema va más que todo en modificar ciertos artículos de la Constitución que permitan la viabilidad de que el gobierno y la institución del gobierno no se quede en el aire, sino que se mantenga, ¿no? O sea, que lo reemplace A, B o C. O sea, total, tenemos tres presidentes que son parte del poder del Estado. Ujú. Es decir, el presidente del Congreso y el presidente del Poder Judicial. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que deberíamos o debería de trabajarse en una circunstancia, ya que no es la única experiencia que estamos teniendo con la señora Boluarte. Ya con el señor Vizcarra ya teníamos el precedente Ujú. de que el presidente se quedó prácticamente solo. Sí, sí, y gobernaba solo, y gobernaba solo. Y gobernaba solo, efectivamente. Con decreto supremo. Muy bien, Martín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Espero tenerte acá en el set más adelante para seguir conversando. Muchas gracias, Percy. Un saludo a todos tus televidentes y que, bueno, tengas, si no nos vemos antes, una bonita Navidad y un feliz año nuevo. No, de hecho que lo vamos a ver para tomarnos un café. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima. Bye. Muy bien, regresamos en otra oportunidad con otro más invitado. Nos vemos hasta la próxima edición. Un fuerte abrazo.